Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este caso hablaremos acerca de la metodología confiabilidad. Este trabajo es presentado por Daniel Palacios, Martín Cisneros y mi persona, Sebastián Salazar, para la materia de control estadístico. Primero iniciaremos con lo que es la confiabilidad, en este caso una pequeña descripción acerca de lo que esta es, la cual es la característica de calidad que mide la duración de los productos, los cuales deben operar sin fallas durante un tiempo especificado. Esto quiere decir que de cierta manera la confiabilidad asemeja lo que es la calidad a lo largo del tiempo. De igual manera es importante recordar que esta hace referencia al grado al que una escala produce resultados consistentes si se realizan mediciones repetidas. Igualmente, las fuentes sistemáticas de error no tienen impacto adverso en la confiabilidad porque afectan de manera constante y no llevan inconsistencias. De la misma manera, es importante recordar que la confiabilidad se evalúa al determinar la proporción de la variación sistemática en una escala, haciendo referencia al determinar la asociación entre las calificaciones obtenidas de diferentes aplicaciones de la escala. En este caso, si la asociación es alta, la escala arroja resultados consistentes y por tanto es confiable. De cierta manera, igual es importante llegar a retomar lo que es la falla de un producto, siendo en este caso cuando deja de operar dentro de las especificaciones propuestas de la empresa o análisis evaluados de ese producto. Esto quiere decir que no necesariamente hace referencia a que la falla es algo catastrófico, sino que se puede definir como cierto grado de desviación de una característica de calidad con respecto a su valor nominal. De la misma manera, es importante recordar lo que es un tiempo de falla, siendo este aquel que transcurre hasta que el producto deja de funcionar de acuerdo con las especificaciones propuestas de la empresa. Esta de igual manera suele ser llamada tiempo de vida del producto, haciendo referencia a su durabilidad. Existen varias interrogantes en el estudio de confiabilidad. Estas están numeradas del 1 al 5. La primera es determinar el cuantil P, que es esto, es el tiempo T hasta el cual se espera que falle una proporción P dada de los productos puestos en operación. Luego, el número 2 es un complemento directo al punto anterior, ya que es el tiempo T que se espera que sobreviva una porción 1 menos P de los productos. El 3 es determinar la propensión a fallar que tiene el producto en un tiempo determinado. El tiempo 4 es dado que un artículo ha sobrevivido un tiempo T0, encontrar la probabilidad de que se sobreviva a un tiempo adicional, ver cuánto más puede sobrevivir. Y luego el punto 5 son los puntos anteriores se enriquecen de manera sustancial cuando se maneja más de un modo de falla, cuando no hay solo uno solo. O se realizan estudios de confiabilidad comparativos para diferentes materiales, proveedores y diseño y poder observar cuál es mejor que el otro. Las características de los estudios de confiabilidad. Las características son que los tiempos a la falla son valores no negativos que suelen tener un comportamiento asimétrico con sesgo positivo. Esto hace que la variable aleatoria que hay del tiempo a la falla tenga comportamientos diferentes al modelo normal. Luego también que las cantidades de mayor interés son los cuantiles T de la población objeto de estudio. Y otro es que se da lugar a observaciones censuradas, ya que no se puede tener un tiempo de falla exacto, ya que este tiempo de falla varía siempre. Entonces hay ciertas censuras que vamos a ver más adelante. Y en los casos en que el tiempo de falla es muy largo, se puede acelerar el deterioro de un producto con condiciones aceleradas o estresantes, condiciones que pongan en una posición de estrés a este producto. Tipos de censura. Existen varios tipos de censura. La censura por derecha hay de tipo 1 y 2. La de tipo 1 es cuando los datos censurados resultan de unidades que no fallaron en un tiempo de prueba especificado. También se conoce como censura por el tiempo. Luego, la de tipo 2 igual por derecha surge cuando el estudio de confiabilidad dura hasta que cierta cantidad de unidades falle. El tiempo de duración del estudio no se conoce de antemano, ya que no se conoce cuándo va a fallar esa cantidad de unidades.
y también se conoce como censura por número de fallas. La censura múltiple, cuando el mismo estudio de confiabilidad se tienen unidades con diferentes tipos de censura. La censura por la izquierda es cuando solo se sabe que la unidad de prueba falló en algún momento antes del primer tiempo de inspección. Y la censura por intervalo se sabe que la unidad falló en algún momento dentro del intervalo. Listo. También encontramos funciones de confiabilidad. Hay la función de densidad, que es la que podemos encontrar en la parte izquierda. Lo que vemos arriba es la ecuación de la función y abajo esta está representada. Esta es una función no negativa, cuya integral sobre todo su rango posible es igual a 1. Con lo que el área total bajo de la curva que hay es igual a 1, ya que es una integral. Lo anterior significa que el área debajo de la curva está entre valores de probabilidad, porque no va a ser nunca más del 100%. Y ahí se puede observar la probabilidad de fallas en el intervalo que tenemos. Luego tenemos la función de distribución acumulada, que es la de la derecha. Lo que vemos arriba es la ecuación y abajo es la curva. Esta se obtiene la probabilidad de que un producto falle antes de tiempo. Por eso si nos limitamos a la función de densidad con intervalo 0 infinito, entonces esto se obtiene integrando la función de densidad, como vemos ahí. Aquí tenemos la función de confiabilidad, que es la que está aquí arriba. Con esta función, también conocida como la función de supervivencia, se obtiene la probabilidad de que un producto no haya fallado, que éste sobreviva en un tiempo t. La distribución es exponencial. Por ejemplo, este es un ejemplo para una distribución exponencial. Y como vemos, esta es la gráfica que nos da. Luego acá tenemos la función de riesgo. Con esta función se obtiene la propensión a fallar que tiene un producto al tiempo t. Por eso, como vemos, HT también se conoce como la tasa de falla instantánea o la tasa de riesgo, por eso es un nombre de la función de riesgo, que en términos matemáticos se define como vemos ahí. Como vemos, también necesitamos de la función de confiabilidad para realizar esta función de riesgo. Como vemos, la gráfica nos da una línea recta, que sería esa probabilidad. A continuación se va a presentar lo que es el ciclo de vida de un producto, el cual se distingue en 3 periodos diferentes en la función de riesgos. Esto quiere decir que son fallas tempranas, fallas aleatorias y fallas por desgaste, lo cual un poco mayormente amigable se puede conocer en esta gráfica, la cual nos muestra un poco lo que es la mortalidad infantil o fallas tempranas, siendo la primera etapa, la vida útil o fallas aleatorias como la segunda etapa o la de caída, la que está mayormente constante, y por último la de envejecimiento o fallas por desgaste, la cual es la última etapa de este ciclo. Ahora vamos a ver otras funciones. Primeramente tenemos la función de riesgo acumulado. Esta acumula el riesgo de la falla que ha tenido un producto hasta el tiempo t con su respectiva fórmula, que es h de t es igual a la integral de 0 y t de h de x por el diferencial de x. De ahí tenemos la vida media. Este es el valor esperado o media de la variable t. Con su fórmula e de t es igual a 0, a la integral entre 0 y infinito de t por f de t por el diferencial t. Por último tenemos la función cuantil, que el cuantil p es el tiempo t al cual falla una proporción p de las unidades. Y su fórmula sería t sub p es igual a f elevado a la menos 1 p elevado a la menos 1 por p. De ahí tenemos lo que es los modelos de distribuciones para el tiempo de falla. En este caso primero tenemos el exponencial, que es un modelo de probabilidad para datos de vida con riesgo constante, y este sirve para componentes de alta calidad que no envejecen durante su vida útil.
Segundo, tenemos la distribución de Weibull. Este modelo es muy versátil debido a que su función de riesgo puede ser decreciente, constante o creciente. Esto dependiendo del valor de su parámetro de forma. Tercero, tenemos el valor extremo. Este modelo, al igual que el de Weibull, sirve para describir la vida de los productos cuya vida está dada por el componente que dura menos. Es decir, se toma en cuenta cuál es el que dura menos como modelo. Por último, tenemos la log normal, que esta modela el tiempo de falla de procesos de degradación, esto ya sea fatiga o desgaste. Y puede servir cuando los tiempos a la falla son el resultado de muchos efectos pequeños que actúan de manera multiplicativa. Ahí tenemos lo que es las gráficas de papel de probabilidad. Son útiles para identificar de manera visual la distribución de la que provienen los datos. Estas gráficas se basan en la función de distribución empírica. En los llamados papeles de probabilidad, también vistos en el capítulo 3, se grafican las parejas de puntos, que esto es tiempo de falla y posición de graficación, que sería igual a abro corchete, t y menos 0.5, todo eso dividido para n, que en este caso n es el total de tiempos de falla y ti es el iésimo tiempo de falla. Los valores de i menos 0.5, todo eso dividido sobre n, se llaman posición en la gráfica. Al lado derecho podemos ver donde tenemos los ejes, que tenemos un f de t y un tiempo de falla. Este f de t se saca simplemente dividiendo el número de tiempos de falla menores o iguales a t sobre el total de tiempos de falla. El estimador de Kaplan-Meier. Una manera de tomar en cuenta la censura al graficar el papel de probabilidad es usar posiciones de graficación basadas en el estimador de Kaplan-Meier, con sus siglas KM, de la función de confiabilidad que está definido por, tenemos aquí la siguiente fórmula, que esta podemos ver que se va extendiendo dependiendo de cuántas censuras existan. Estas unidades en riesgo son iguales al total de unidades menos las que se han fallado antes de ese tiempo. En este caso, no se incluye las que fueron censuradas hasta ese tiempo, es decir, que, como podemos ver en la fórmula, se omiten ciertas censuras que estuvieron establecidas en un dicho tiempo. El estimador de Kaplan-Meier toma en cuenta la censura, contando las unidades en riesgo un instante antes del tiempo J. Ahora vamos a ver lo que es la estimación por mínimos cuadrados y la máxima verosimilitud. Los mínimos cuadrados es un método para estimar los parámetros de las distribuciones de probabilidad que se basa en ajustar un modelo de regresión lineal simple a los datos graficados en el correspondiente papel de probabilidad. Por otro lado, la máxima verosimilitud es un método para estimar los parámetros de un modelo que proviene de los estimadores que maximizan la probabilidad de observar los datos bajo tal modelo. En este caso, continuaremos con los modos de falla, el cual nos menciona lo siguiente. Suponiendo que los diferentes modos de falla son independientes, cada uno se analiza por separado. Es por ello que las unidades que fallaron debido a los otros modos de falla se toman como censuradas bajo esta ecuación, la cual saca la confiabilidad global, la cual, como podemos analizar, determina lo que es la confiabilidad global, siendo la confiabilidad individual multiplicada por el número de confiabilidades que puede existir, siendo esta 1, 2, 3 y así sucesivamente, siendo esto una ecuación de multiplicación para poder obtener la confiabilidad global, tomando lo que son las unidades de falladas debido a los modos de falla encontrados en este proceso. De igual manera, es importante encontrar otra cuestión, la cual surge en determinar cuál de los modos de falla debe ser eliminado si se quiere mejorar en mayor medida la confiabilidad del producto. Como se mencionó anteriormente,
Es importante desarrollar cada una de estas evaluaciones individualmente para poder determinar así una mejora, y siendo en este caso, como se lo ha mencionado, un caso de poder eliminarlo o erradicarlo de este proceso para así poder encontrar un mejor proceso, en este caso que sea mayormente productivo y efectivo, siendo en este caso cuál sería la nueva confiabilidad esperada. Por otro lado, podemos encontrar que existen varias confiabilidades en el sistema. En este caso podemos encontrar que son cuatro, siendo esto en serie, en paralelo, en serie y en paralelo, y en función de estructura. En este caso, iniciaremos con lo que es en serie. Cuando sus componentes están conectados de tal manera que todos deben funcionar para que el sistema funcione. La regla del producto de probabilidades sirve para estimar la confiabilidad global cuando hay varios modos de falla independientes o componentes independientes conectados en serie. Esta es decir, la regla del producto de probabilidades dada por la confiabilidad de sistemas en serie. Por otro lado, lo que nos menciona en paralelo es, cuando sus componentes se conectan de tal forma que basta con que uno de ellos funcione para que el sistema lo haga. Esto quiere decir que forman o funcionan parte individual al ser en paralelo. Esta ya no consigue una forma de conectarse uno con el otro. Por otro lado, lo que tenemos en serie y en paralelo nos dice que en algunos de estos casos es complicado obtener la configuración del sistema. De hecho, un problema que surge es determinar la configuración de los componentes que maximicen la configuración del sistema, pero siendo en este caso un sistema mixto entre serie y paralelo, podemos encontrarnos serios problemas al poder determinar y analizar cada uno de estos, y aún más al poder unirlos y analizarlos en un mismo sistema. Y por último, tenemos lo que es la función de estructura, el cual toma un valor de 1 si el sistema funciona y un 0 si no. Continuaremos acerca con el método de trayectorias para calcular la confiabilidad de un sistema. En este caso, para este tipo de método, tenemos dos tipos de reglas, iniciando con la primera regla, la cual nos dice lo siguiente. Sean dos sistemas, uno con función de estructura 1 igual a 0 por x y otro con función de estructura 2, 0 y x, si se conectan en serie, la función de estructura resultante es igual a la método de trayectorias de confiabilidad igual a 0 a b, puesto que es la segunda sería igual a la primera. Como segunda regla tenemos, si los mismos sistemas de la regla 1 se conectan en paralelo, la función de estructura resultante será igual a la de x por 0x1, 1 menos la de a multiplicado por 1 menos la de b. En este caso podemos recordar, como se vio anteriormente, este método junta lo que son los tipos de sistemas en serie y en paralelo, obteniendo dos tipos de sistemas en función de su estructura y a su función de estructura resultante, ya que estos pueden variar dependiendo si se los trata acerca de en serie o en paralelo. Continuaremos de igual manera con los pasos para poder calcular lo que es la método de trayectorias de la confiabilidad dentro de un sistema. En este caso tenemos 4 pasos, los cuales inician con encontrar todas las trayectorias mínimas posibles. El segundo, dado para que el sistema opere, es necesario que funcione al menos una de las trayectorias mínimas, pues en este caso se aplica la definición de sistema en paralelo a dichas trayectorias. Como tercer punto tenemos, se simplifica la expresión resultante aplicando las reglas 1 y 2, como vimos anteriormente, las cuales trataban en función acerca de las series, acerca de la forma en serie y en paralelo, siendo en este caso la única distinción de su función de estructura y de su función de estructura resultante al poder determinar cada uno de estos en serie o en paralelo. Como último punto tenemos, se sustituyen las x y es igual a 1, 2 y sucesivamente el valor k por las confiabilidades de los k componentes al usarlo. Esto quiere decir que se sustituyen o se reemplazan los valores x por el número de componentes k, los cuales tiene este tipo de sistema, el cual podría variar dependiendo del tipo de estudio de datos que se está realizando. Y con esto se resuelve, como vemos con las siguientes ecuaciones, la cual puede ser aplicando cualquiera de las dos reglas dependiendo del tipo de sistema, siendo serie o paralelo. Ahora vamos a ver la implementación de confiabilidad en el proyecto que tenemos. Bueno, pues primeramente hemos utilizado el software Minitab
para realizar este estudio de confiabilidad con los datos que nosotros hemos tenido de los lotes y de la investigación que hemos hecho. Como vemos en Minitab, tenemos que ir a la pestaña de estadísticas. Posteriormente, ir bajando hasta donde diga confiabilidad /supervivencia y escoger la opción de análisis de distribución, censura por la derecha en este caso, que es una de las censuras que vimos que existen, y análisis de distribución paramétrica. Una vez puesto esto, nos va a aparecer un cuadro como el que vemos aquí, y estos serían los datos que nosotros tenemos de nuestro producto. Entonces vamos a poner el tiempo de falla C1 en las variables, la columna de frecuencia dejamos vacía, y en la distribución asumida ponemos Weibull, que es la que más nos ayudaría en el caso de nuestro estudio de confiabilidad por las características que vimos anteriormente de este tipo de distribución. Luego nos arroja estos datos. Nos da la tabla de percentiles, que como sabemos es un dato muy importante en estos estudios de confiabilidad. El análisis de distribución de tiempo de falla, la variable es el tiempo de falla. Nos da el valor no censurado, el método de cálculo. Como vimos, hay métodos de cálculo diferentes. En este caso utilizo la máxima verosimilitud de la distribución Weibull. Los cálculos del parámetro, pues tenemos la forma y escala. Esto se pone con la estimación, el error estándar, el IC normal de 95%, inferior y superior. Longitud verosimilitud, igual a menos 283.032. Y tenemos una bondad de ajuste Anderson-Darling de 0.848. Las características de la distribución que nosotros hemos encontrado con forma y escala de Weibull las tenemos ahí. Tenemos media, desviación estándar, mediana, primer cuartil, tercer cuartil y rango intercuartil. Y también estas comparadas con la estimación, error estándar y otra vez el IC normal de 95%, inferior y superior. ¿Qué nos da esto? También nos da la gráfica de probabilidad para el tiempo de falla con Weibull, como sabemos. Y aquí lo que podemos observar es que tenemos varios datos fuera de los límites de este tiempo de falla que nosotros tenemos, el límite superior y el inferior. Como vemos, estos de aquí, este de aquí y este de aquí. Aquí tenemos algunos datos fuera de estos límites, lo que nos dice que la índice de confiabilidad no está tan bien. Pero también tenemos estos que están muy agrupados aquí, que sí están dentro, algunos afuera, como vemos. Entonces podríamos dar eso de conclusión, que pues existe una confiabilidad, que hay muchos datos que están dentro, pero sí hay una cantidad importante de datos que se salen de estos límites. Ahora hay que revisarle eso. Y como vemos aquí, tenemos las fotos de la evidencia de que fuimos a levantar el proceso. Aparte del levantamiento del proceso, pues también contribuimos en la elaboración de estas galletas que estamos estudiando. Como podemos ver en la puesta de mermelada, en el pesaje de estas mismas y todos esos factores. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.